Para dar la introducción a este tema, deseo hacer unas preguntas. No es necesario que las apunten o que las respondan en algún lado. Lo único que deseo es que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez se ha preguntado qué son los derechos de las personas? ¿O por qué es necesario que tengamos derechos? ¿Qué implica tener derechos? ¿Y los derechos son iguales para todos y todas? ¿Qué pasa si no se cumplen nuestros derechos? Y por último, pero muy importante, ¿ayudo a cumplir los derechos de las personas que están a mi alrededor? Todos los seres humanos tenemos derechos. Los niños, niñas y adolescentes también. Sin embargo, hay más probabilidad que sus derechos sean ignorados o vulnerados, debido a su edad y a la dificultad que puedan tener para defenderlos. Para proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, las Naciones Unidas redactaron un acuerdo internacional llamado Convención sobre los Derechos del Niño. La convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Esta convención reconoce por primera vez en una ley internacional a la niña o niña como un sujeto de derechos, como una persona capaz de aportar a la sociedad y defender sus derechos, y no solo como objeto de protección. Al aprobar la convención, se reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales. Es necesario destacar que todos los derechos comportan unos deberes. Esto quiere decir que adultos, niños, niñas y adolescentes tenemos responsabilidad de respetar los derechos de todas las personas con la misma fuerza con la que podamos defender los nuestros. También tenemos el deber de denunciar las situaciones de vulneración de derechos, así como promover iniciativas donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. Pero bueno, ¿por qué es tan importante esta convención? La convención cambió la perspectiva que se tenía sobre la infancia. A partir de este tratado, niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres, ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y son titulares de sus propios derechos. Por otra parte, es necesario mencionar que esta convención hace del Estado y la sociedad en general garantes de derecho. ¿Pero qué significa esto? Que todos los adultos debemos proteger, resguardar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. En palabras simples, como adultos estamos llamados a ser defensores y defensoras de los derechos de la niñez. Convención de los Derechos del Niño y sus principios. La convención se guía de 4 principios: no discriminación, interés superior del niño, niña o adolescente, derecho a la vida, desarrollo y supervivencia, punto de vista del niño, niña o adolescente. A continuación se detallan. No discriminación. Los derechos recogidos en la Convención son iguales para todas las niñas y niños, independientemente de su etnia, sexo, religión, idioma, discapacidad, opinión o antecedentes familiares. El interés superior del niño. Cuando los adultos, las instituciones o las organizaciones tomen decisiones que afecten la vida de los niños, han de anteponer siempre aquello que sea mejor para los niños y niñas. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida y a un desarrollo óptimo. Punto de vista del niño, niña y adolescente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decir lo que piensan sobre todo aquello que les afecta y deben ser escuchados con atención. Lo mejor que se le puede dar a los niños son buenos recuerdos. Protejamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Que el niño sea sujeto de derecho significa que ejercerá sus derechos y deberes de acuerdo a su edad y grado de madurez. A los padres o la persona que está a su cargo le corresponde dirigir y orientarlo para que pueda ejercer sus derechos y deberes, lo que implica que estos tienen la responsabilidad de ir modificando continuamente los niveles de apoyo y orientación que otorgan al niño. Estos ajustes deben tener en cuenta los intereses y deseos del menor, así como las capacidades que éste tiene para la toma de decisiones autónomas y la comprensión de lo que constituye su interés superior. La sociedad había considerado tradicionalmente tanto a los niños como a las personas con discapacidad como necesitados de protección, que en la mayor parte de los casos suponía desde negarles su capacidad jurídica. Esto quiere decir que ellos no tenían el derecho de poder participar en las decisiones esenciales que afectaban su propia vida, hasta llegar a considerarlos casi una propiedad de aquellas personas de los que se hacían responsables o de los que se hacían llamar dependientes. Derecho a la supervivencia y a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la supervivencia. Además, durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del nivel más alto posible de salud y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes deben acceder a una educación de calidad que les permita desarrollar sus mentes hasta el máximo de sus posibilidades. Para ello, la educación primaria debe ser gratuita y debe facilitar el acceso a la secundaria y a la universidad. Derecho al juego. Jugar, reír, soñar. Todos los niños tienen derecho a seguir siendo niños durante toda su infancia. Por ello es muy importante que tengan tiempo para el ocio y actividades culturales o deportivas. Derecho a la protección. La violencia, los malos tratos, la explotación, los abusos. Son muchos los peligros que amenazan a los niños durante los años más importantes de su vida. El derecho a la protección es esencial para que puedan crecer lejos de estas situaciones. Derecho a no ser separados de su familia. Ningún niño debe ser separado de sus padres, a menos que sea por su propio bien. Además, si los padres del niño se encuentran en otro país, el pequeño tiene derecho a entrar a este país para reunirse con ellos y viceversa. Derecho a tener un nombre. Nada más al nacer, el nombre de todos los niños y niñas debe ser inscrito en los registros oficiales. Si no consta de estos registros, permanecerá invisible el resto de su vida, lo que dificulta la garantía del resto de sus derechos. Derecho a opinar y ser escuchados. Los niños tienen mucho que decir, especialmente cuando se va a tomar una decisión que les afecta directamente. Por eso, tienen todo el derecho a expresar libremente su opinión y ser escuchados con atención. Guatemala es un país que cuenta con un amplio marco legal, tanto nacional como internacional, que pretende brindar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes protección social y jurídica. También cuenta con políticas públicas de protección integral y su plan de acción con otros instrumentos. Sin embargo, se debe reconocer que hay gran deficiencia en la implementación de este cuerpo legal. Además, debido a la poca inversión presupuestaria, no se cuenta con un sistema de protección fuerte que permita responder a las demandas de las violaciones de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el país. A continuación, se enlistan algunos instrumentos nacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Constitución Política de la República de Guatemala. La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. La Ley del Registro Nacional de las Personas.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia o Ley PINA. Ley del Sistema de Alerta de Alba Kenneth, entre otros. ¿Quiénes deben proteger y cuidar los derechos de la niñez y adolescencia? La familia. Es el ámbito fundamental que protege al niño desde su concepción y que le enseña procesos de socialización, de construcción de redes, de relaciones significativas y decisorias en su formación como persona, como ciudadano y por tanto como sujeto de derechos. La sociedad. Es el espacio amplio donde los niños ejercen sus derechos y viven su niñez. Es necesaria una sociedad que posibilite condiciones de vida que aseguren a la niñez su crecimiento y desarrollo humano en un ambiente de bienestar común. El Estado. Las y los funcionarios están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Proteger esos derechos significa adoptar medidas para garantizar que terceras partes no interfieran con su disfrute. Hasta hace algunos años, los problemas familiares se veían como asunto privado, lo que hacía que el niño fuera propiedad privada. Entonces se justificaba la violencia como disciplina. Creer que la familia tiene derecho de hacer lo que quiera con los niños o adolescentes establece la tolerancia a golpes como educativos, y esto lleva a una base como abuso, explotación y venta. El niño ya no es propiedad de la familia, es un sujeto que tiene derecho a una familia. El niño, niña o adolescente no es impermeable. ¿A qué me refiero con esto? Si bien un ejemplo que podría citar es que cuando está lloviendo nos ponemos una capa y pues como es impermeable no nos mojamos. Lo mismo nos pasa a veces con los niños. Creemos que por ser pequeños las cosas no les afectan, sin embargo esto no es cierto. Por eso se dice que los niños, niñas o adolescentes no son impermeables.